Quiso Dios recrear otro Edén y lo ciñó con un río de oro y lo llamó Boquemonte. Granada cincuentenaria, un pasado de leyenda. Gavillas de años hace que oleadas de nativos provenientes de la selva del Mato Grosso brasilero surcaron esos caminos de agua que eran los ríos hasta arribar a los raudales de Atures y Maipures, centro de dispersión emplazado en el río Orinoco, donde se dio lugar a la diáspora de etnias que se asentaron en la Orinoquia colombo-venezolana. Una de ellas, la gran nación guayupi, junto con sus iguales, Saello Periguas, dominó la región que, bordeando el piedemonte llanero, iniciaba en el río Upín, en límites con el Casanare, hasta culminar en el río Guayavero, sin desconocer el Parque Natural Sierra de la Macarena. Valiosos vestigios y estudios antropológicos nos aproximan a costumbres, esquemas de asentamiento y distancia en la escalera del tiempo de estos alfareros, vecinos con muiscas del altiplano y achaguas de llano abierto, que dejaron su impronta casi un milenio antes de Cristo en las trochas 5 y 9, Aguas Claras y Puerto Caldas. Las acciones punitivas de Nicolás de Federman, Felipe von Hutten, Jorge Espira y Gonzalo Jiménez de Quesada, entre otros conquistadores de la Casa Welser que buscaban el dorado en estas tierras, marcó el declinamiento de la civilización guayupe cuando los goznes del tiempo giraban en los finales del siglo XVII. Las vegas y sabanas del Ariari fueron andadas a finales de la centuria XIX y comienzos del siglo XX por explotadores de caucho, tentáculo lejano de la Casa Arana, por cazadores furtivos, buscones de esquina y extranjeros sedientos de petróleo. En saga amorosa que sorprendió a su estirpe, Rosendo y Nieves Viatela, primos entre sí alzaron su vuelo conyugal desde Purificación Tolima hasta Baraya en el Huila. En la búsqueda de su destino, conocieron a Napoleón Gaitán, dueño y señor de tierra sin término en el departamento del Meta, quien les dio faena y los apreció desde el primer momento. Emulando la gesta de Macondo, la pareja atravesó la cordillera por un camino de incertidumbre entre los caseríos de Colombia y Uribe, población donde laboraron por un tiempo, luego se radicaron en la Mesa de Fernández. Por la llamada trocha sanjuanera, los ganaderos transportaban sus manadas hasta Villavicencio. Ante la carencia de una parada intermedia, Gaitán, junto con otros colegas, apoyaron el establecimiento de una posada que hiciera menos fatigoso el paso de los ganados. Todo esto era sabana. Aquí salía, usted aquí nosotros veníamos con ganaderías y entonces pues pasábamos por las fincas de aquí de Alfredo Valderrama. Don Alfredo Valderrama era uno de los que por la finca de él pasábamos, porque estos ganados los llevábamos hacia Don Martín. Después traíamos ganados que los llevábamos aquí que trabajé con el señor Luis Benjumea y los llevábamos a San Fernando. Sí. Pero entonces pues claro que ya había más caserío, ya era ya empezaba a haber más caserío. Donde terminaba la sabana y empezaba la selva, los Viatela construyeron la Casa de los Mayores junto a la enramada en que guindaban vaqueros y aserradores venidos a Las Vegas del Ariari. Levantaron grandes corrales, establecieron un criadero de animales domésticos y sembraron cultivos de pancoger. Esta fundación la denominaron Boca de Monte. Así empezaron a ser prósperos. Cuando Nieves frisaba los 22 años, era el mes de agosto de 1937 y habían nacido Arturo, Martín y Lucila. Al llegar las sombras, los vaqueros adormecían sus miedos al compás de un tiple caminero o escuchaban los relatos de los viejos y la vacada. A salvo del tigre canaguaro, pacía tranquila en el encierro. Vallados de luna, Nieves y Rosendo se arrunchaban en la hamaca a mirar cielo y a consumir el saldo de un amor sin término. En desafuero legítimo engendraron a Lina María, quien llegó con los vientos felices de abril de 1938 y se convirtió en la primogénita de Granada. Y fueron los días de Rosendo muy cortos. Víctima de una infección pulmonar, se fue sin aviso a los 44 cumplidos. Su joven viuda se radicó en el pueblo más cercano y delegó en el abuelo Martín el cuidado de la finca. Enfundado en su traje de drill blanco, Martín asumió el encargo hasta que vendió los terrenos en 1946 a Joaquín Puentes, esposo de Isabel y hermano de Agustín. Estos cedieron 5 hectáreas a otros colonos y permitieron el afianzamiento del caserío. En 1947, ante el incremento de las familias, la profesora Elvia Rojas de Carvajal abrió una escuela en la casa de Luis Trujillo, a orillas del Caño Iriqué. Con el tiempo fue cambiada a la vereda Caño Piedras.
Ese mismo año, una comisión de notables de San Martín trazó las primeras calles y señaló la plaza de mercado de la aldea, que pasó a inspección de policía el año siguiente. Ellos trabajan en Uribe y la salida que da para San Martín era esta, y para el Huila por Colombia. ¿Venían de qué departamento ustedes? No, yo nací allá en Uribe. ¿Usted nació en Uribe? Yo nací en Uribe. Papá sí era bogotano. ¿Cómo se radican ustedes en lo que se llamó Boquemonte? En Boca de Monte, pues esto, yo conocí a Boquemonte cuando esto era puro potrero, no estaba sino la casa de don Martín Viatela. Y después ya fue que se fundó en Ascensión más arriba, más o menos por donde está el Colegio María Auxiliadora. Y luego ya en el 47 que ya comenzaron a explotar la madera aquí en la Vega del Ariari, vinieron muchos aserradores y pues vino mucha gente ya y padres de familia, y ya fundó la primera escuela, que me tocó fundarla acá. ¿En qué sitio se fundó la primera escuela? A orillas del Caño Iriqué, en la casa de don Luis Trujillo. Los ecos de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán bajaron con retardo la cordillera de los Andes hasta donde convivían liberales y conservadores. Grupos armados provenientes de Villavicencio, Acacías, Guamal y San Martín, apoyados por terratenientes de la zona, comenzaron a operar en Boca de Monte y San Juan de Arama con el ánimo de proteger los conservadores. Las provocaciones empujaron a los liberales a buscar las guerrillas del llano para defenderse. El comandante Guadalupe Salcedo comisionó un destacamento con la misión de poner orden. Esta incursionó en Boca de Monte el domingo 7 de octubre de 1951. Una insurrección liderada por el capitán Silva, oficial de la Fuerza Aérea, que debía culminar con la toma de Villavicencio, fracasó. Las huestes del Ariari, conducidas por Ricardo Quebradas, se replegaron y cundió el desaliento. El ascenso al poder en 1953 y la amnistía decretada por general Gustavo Rojas Pinilla desmovilizó los alzados y la tranquilidad regresó al país. Los comandantes guerrilleros Dúmar Aljure Moncaleano, Berardo Giraldo y Plinio Murillo, luego de la entrega, se fortificaron en la zona. El decreto intendencial 182 del 3 de julio de 1955 elevó a la categoría de corregimiento el caserío de Boquemonte. El 23 de junio del año siguiente se cambió este nombre por el de Nueva Granada. El 19 de noviembre del mismo año fue exaltado a la categoría de municipio, decreto intendencial ratificado con modificaciones por la resolución 457 de diciembre 4 de 1956 del Ministerio de Gobierno. El subteniente Luis Alfonso Pavón, primer alcalde militar, fue sucedido por el señor Alcides Torres, primer alcalde civil del municipio de Granada. Al finalizar la década, tomó fuerza una colonización espontánea. Paralela a ella, el gobierno nacional, por intermedio de la Caja Agraria, abrió un puesto de mando en la Granja Iracá y arrendó un albergue temporal para los colonos venidos del centro del país. Se abrió un puesto de salud al otro lado del río, donde el médico humanitario Alfonso Montoya Pava atendía a los enfermos febriles y apaciguaba el paludismo reinante. Casi nunca les cobraba a sus pacientes. Dejó tan grata recordación que un barrio lleva su nombre. En mayo de 1966, el presidente Valencia inauguró el puente sobre el río Ariari, bautizado con su nombre, considerado durante mucho tiempo el más largo del país, con más de 1000 metros de longitud. Tenía un peso de 1.670 toneladas. Construido por el ingeniero alemán Hermann Bohlen, quien durante 33 años de vida profesional erigió un centenar de viaductos en el país, fue condecorado con la Cruz de Boyacá por el primer mandatario. El 26 de mayo de 1994, ante la desidia del gobierno central, el caudal de las aguas socavó las zapatas del puente. Las torres del lado izquierdo se izaron en el aire, mientras su estructura metálica se derrumbó como un castillo de naipes hasta terminar sepultada en el lodo terroso. Centenares de agricultores perdieron sus cosechas y la crisis económica sumió la región. Su cuenca hidrográfica triangular, con nacimientos en la cordillera oriental, tiene como eje principal el río Ariari, Eri en dialecto indígena. El afluente, columna vertebral de la economía de los municipios que componen la región del mismo nombre, tiene una extensión de 335 kilómetros. Nace en el alto de las Oceras, páramo de Sumapaz, recibe el bautizo de los ríos Lacal y Guape, antes de ser coronado por el puente El Alcaraván, construido por el Instituto Nacional de Vías en reemplazo del puente Guillermo León Valencia.